Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, como un referente. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo estas palabras, ausente de la iglesia donde estaba Timoteo. Pablo está ausente y le escribe estas palabras. Le dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está escribiendo Pablo a Timoteo, para que si tardo, le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, hoy queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el regalo único, Señor, que nos has dado, se llama Cristo. A través de Él nuestra salvación. A través de Él el privilegio de conocerte. Pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que traiga iluminación a nuestro entendimiento de las Escrituras y que como iglesia hoy, Señor, podamos entender la importancia de la iglesia en el mundo. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual tú estableciste una iglesia, una congregación o diversas congregaciones locales en todas las naciones de la tierra? Y el privilegio de ser parte de esa iglesia local, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, pedimos háblanos, disponemos tu corazón. Pedimos que disipes la oscuridad, Señor, que está en nosotros, no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia es la luz del mundo. Siendo hoy el 5º aniversario de Congregación La Iglesia, consideramos que era importante hablar precisamente de ese tema, de la iglesia, de qué es realmente una iglesia. Una iglesia comienza por medio de un llamado que Dios da para establecer una iglesia. Si ese llamado viene de parte de Dios, la iglesia perseverará y permanecerá siempre, escuche, siempre. Porque es una iglesia de parte de ¿quién? De Dios. Si la iglesia no viene de parte de Dios y el hombre lo hiciese en sus emociones, entonces la iglesia no prevalecerá. Cada año se cierran 4.000 iglesias. Cada año. Para que haga unas cuentas. Inician muchas, permanecen pocas, se cierran la mayoría. ¿Por qué? Porque la iglesia no está basada en el hombre, está basada únicamente en Dios. Vamos a hacer una introducción breve. El nombre de la iglesia viene de una palabra compuesta en griego conocida como eclesia, con doble K, eclesia, en griego. Es una palabra compuesta y significa dos cosas. Escuche, la palabra ek, o sea, la e y la k, significa fuera. Y la palabra kaleo significa llamar. O sea, Dios llama a las personas del mundo, los saca fuera del mundo y los establece dentro de una iglesia. Por eso la iglesia está compuesta de un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios de la redención misma. O sea, de eso está compuesta la iglesia, de personas llamadas del mundo, sacados para establecer una iglesia que proclame las verdades de Dios. No solo hablando, sino como viviéndolas. Vamos a hablar un poco de ese concepto de iglesia, debido a que existen muchas iglesias en el mundo. Pero un hombre muy sabio, un predicador de Chile, David Ormachea, en un libro que él hace un comentario, él dice que hay iglesias que parecen morgues con campanarios. Dice, están llenas de muertos que cantan bien, oran bien, ayunan bien, pero viven mal. Se lo repito porque es muy interesante. Hay iglesias que parecen morgues con campanario, porque están llenas de muertos que cantan bien, oran bien, ayunan bien, pero viven mal. El cristiano no puede vivir mal, aunque puede vivir luchando, que es diferente. Vive en un constante
en una constante lucha entre la carne y el espíritu, pero eso no quiere decir que él viva mal. Esa es la vida del creyente. Pero lastimosamente algunos no viven en esa lucha, sino viven ¿qué? Mal. Porque sus vivencias humanas no reflejan los valores divinos, o sea, no reflejan lo que la Biblia dice de los creyentes. Cuando decimos que la iglesia permanecerá para siempre, como lo dijo Jesús, se refiere a una iglesia no visible, sino a una iglesia ¿qué? Invisible. Ahí podemos mirar 4 palabras que definirían una iglesia, pero no las vamos a definir, los puntos son diferentes. Pero es para ubicarnos, para nosotros saber qué es una iglesia cristiana, en qué está basada, de qué trata. Y hay 4 cosas sencillas. La iglesia es una, primeramente, es una, o sea, tiene que una unidad, es una. Todos piensan lo mismo, sienten lo mismo, porque Cristo lo dijo en Filipenses 2:5. Haya en vosotros, Pablo lo dijo, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo domingo, o sea, no, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el pensamiento del creyente. Él anhela ser obediente ¿cuándo? Toda la vida. ¿Y le va a costar cuánto? Toda la vida. ¿Sí ve? Pero él no puede perder el anhelo de la obediencia porque es hijo de Dios. Porque la naturaleza de Cristo combate dentro de él contra la naturaleza de la carne y él lucha en su obediencia. El que diga que obedecer es fácil, miente. No se puede decir que sea fácil. Es un proceso que Dios va haciendo. La iglesia es una, la iglesia es santa. Cuando nos referimos a que todos los miembros de la iglesia de Cristo son santos porque Él vive en ellos, escuche. Le repito, iglesia invisible, no iglesia visible. La iglesia visible es esta. Y las que están reunidas a esta hora en todas las naciones de la tierra en el mismo horario. Esa es la iglesia visible. Pero no es esa la iglesia que es una y no es esa la iglesia que es ¿qué? Santa. La iglesia santa es porque fueron comprados con la sangre de Jesús, lavados y limpiados para su gloria. También la iglesia es universal. El término que se debería usar aquí es católico. Porque la palabra católico significa ¿qué? Universal, pertenecientes a la iglesia universal de Jesucristo. Eso significa la palabra católico. Entonces la iglesia en realidad es ¿qué? Universal. Ella está compuesta por personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las etnias, raza, color, no hay distinción. En la iglesia invisible hay personas de todas las naciones, de todas las edades, de todos los idiomas. Y aparte de eso, es invisible. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce el número de los redimidos. ¿Se acuerdan de esa canción, los antiguos? Juan vio el número de los redimidos. Esa canción es por eso. Porque hay un número. Eso es de hace 80 años, entonces más de uno no se acuerda. Sí, por ahí tiene. Entonces, ¿por qué? Porque hay un número exacto de los redimidos. ¿Quién lo conoce? Dios. Y esa es la iglesia, una, santa, universal e invisible. La iglesia está compuesta por todos los elegidos que han nacido desde Adán, que han muerto, y los que están vivos y los que no han nacido, los cuales serán reunidos con Cristo en el tiempo eterno para el cumplimiento de su palabra. Les repito, la iglesia es esa. O sea, por eso usted nunca menosprecie una iglesia o una congregación local como esta. Porque nosotros no somos esto que usted ve. No somos ni los muros, ni las sillas, ni los instrumentos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pertenecemos a un reino y somos importantes para Él en ese reino. Y hacemos parte de una iglesia grandísima en el mundo. Son millones de personas los salvos. Y esos millones de personas orando mueven el cielo, lo estremecen. Y hacen que un Dios santo obre
en la tierra para el cumplimiento de las Escrituras en el tiempo que estamos viviendo. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden y el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Él es la cabeza de la iglesia. No es el pastor. El pastor es la cabeza visible de la iglesia. La cabeza invisible es el Dios invisible, el Dios, el Cristo encarnado, el que resucitó, el que está sentado a la derecha del Padre. Él es ¿qué? La cabeza suprema de la iglesia. Él está por encima de todas las autoridades de la tierra y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Dada por quién? Por el Padre, para su gloria. A los así llamados, iglesia, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público. Esto es un culto público que Él requiere de ellos en el mundo. La iglesia se reúne públicamente porque Dios quiere que el mundo sepa que la iglesia se reúne para Él. A cada una de esas iglesias reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, que está declarada en su palabra, ha dado poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el servicio de adoración, para predicar la palabra de Dios, para ejercer disciplina a sus miembros, para que todos guarden los principios y los preceptos que Dios ha establecido en las Escrituras. Esto está en los estatutos de esta iglesia, para que ustedes sepan. Esta iglesia tiene unos estatutos y los estatutos están basados en eso que le estoy compartiendo. Esa es la iglesia a la cual usted asiste. Y para eso fue creada y para eso estamos aquí. Vamos a abordar el tema mirando 4 encabezados. Vamos a mirar primero el propósito de la iglesia. Vamos a mirar el fundamento de la iglesia. Vamos a ver la disciplina y la santidad en la iglesia y la iglesia en el mundo. Esto es un resumen porque esto es una serie donde cada uno es un tema. O sea que el propósito de la iglesia es un tema, el fundamento de la iglesia es otro, la disciplina y la santidad otro y la iglesia en el mundo otro. Son 4 temas, pero lo resumimos en uno para que la iglesia se ubique, para que la gente diga, yo pertenezco a un lugar o quiero pertenecer o definitivamente no me identifico con la iglesia. Eso es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque algo que Dios no quiere en la iglesia es que alguien esté sin saber qué es una iglesia. Y así le pasa a miles de personas. Van a un lugar, se reúnen semanalmente, ellos no tienen idea, solo saben que es un lugar donde se canta canciones y se da un mensaje bonito y se ora por la gente. Y todo el mundo se va para su casa cuando termina. Y a los 8 días vuelve. Y así puede durar años y yendo a la iglesia, pero no sabe qué es la iglesia. Entonces vamos a mirar varios pasajes. Citamos Timoteo, ¿por qué? Porque dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia está basada únicamente ¿en qué? En la verdad, nada más. Cualquier otra cosa que no sea la verdad no proviene de Dios y no edifica la iglesia. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1, que es un espectacular. Si a alguien le interesa a modo de consejo o de dato, Efesios habla de la iglesia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6. O sea, todo el libro. Son 6 libros. Es el libro por excelencia de la iglesia. Habla todo lo que usted quiera saber de la iglesia. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿se oye? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El propósito de la iglesia. Hablar de la iglesia sin mirar su propósito es igual a decir que estamos vivos, pero no sabemos para qué. Es igual. Toda persona debe saber que tiene un propósito en esta tierra, no como un cliché, no como una frase eclesiástica o de iglesia, sino realmente sabe que tiene un propósito. El propósito de la iglesia
nos habla de la razón de su existencia. La iglesia no es una organización, aunque se manejan cosas organizadas. ¿Usted encuentra las sillas en desorden? No. Las encuentra organizadas de dos en dos porque hay personas que llegan a organizarlas. Todo tiene un orden, las canciones, todo. Porque hay una ¿qué? Organización, pero la iglesia no es una organización. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y ¿con qué? Con orden. Imagínense las sillas en desorden, unos mirando para afuera, otros hablando, o sea, sería un desorden. Pero la iglesia tiene organización, aunque no es una organización. Tampoco es un edificio, aunque necesita un edificio. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia no es esta casa. Vamos a la iglesia, pues uno dice allá en Bosa, ¿sí? En Bosa Estación. Pero la iglesia no es una casa, física me refiero. Tampoco es un club social donde se conocen los príncipes azules o las princesas. Tampoco, lastimosamente no es así. Donde se encuentra gente que no roba, ya no mata, ya no adultera, tampoco es así. La iglesia tampoco es eso. No es un club social donde se hacen buenos negocios, buenos amigos, porque se supone que los cristianos son más que honestos. Entonces, ese no me va a tumbar, voy a ir a conseguir un buen socio a la iglesia, ¿sí? O el hombre que viene buscando una buena chica y no sabe si ella ha nacido de nuevo, de pronto se lleva una hija del diablo, no se sabe. Claro, o un chico. ¿Quién le garantiza a usted que porque venga a la iglesia ha nacido de nuevo? Nadie. ¿Sí? Entonces, no lo confunda con un club social. ¿Por qué la iglesia no es nada de eso? Porque la iglesia está llena de pecadores, como yo y como usted. Siempre que usted venga a la iglesia, preséntese como un pecador y quizás pueda encontrar a Cristo. O Cristo le halle y por misericordia nos pueda ¿qué? Ayudar. Para otros la iglesia es un lugar donde acuden los domingos para cumplir con Dios, de manera que Dios pueda bendecirlos entre semanas. ¿Sí escucha? Voy el domingo, calmo mi conciencia, estoy siendo juicioso en la iglesia y Él me bendice entre semana. Tampoco es eso. Es igual que el que respeta un semáforo para que no le paguen la multa, no le cobren la multa, perdón. Es igual. El que viene el domingo pensando que Dios lo va a cuidar de lunes a sábado, es igual que el que no se pasa un semáforo porque le cobran un comparendo. Él no debe pasarse un semáforo porque es una norma y porque es un deber, no por el comparendo. Y el que viene a la iglesia no debe venir solo porque Dios ¿qué? Lo quiera bendecir. Para los que piensan así, escuche, la iglesia es como un seguro de vida que garantiza su salvación, cuando en realidad la iglesia no representa ninguna seguridad de la salvación, aunque es el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de esta iglesia visible, ella no representa la salvación para nadie, la iglesia invisible sí, representa una seguridad total que hacemos parte del cuerpo de Cristo. La salvación es del Señor, dice la Biblia, Cristo es quien salve, sin quitarle lugar a la iglesia, a la esposa, porque los hijos de Dios son puestos en la iglesia para la edificación unos con otros. Todo esto que acabo de compartirle no es el propósito de Dios, no lo he nombrado ni siquiera, ni el club, nada de eso es el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Sencillo, algunos ya lo saben, lo vamos a recordar. Y está en Efesios 1, la glorificación de Dios. Ese es el propósito de todo creyente. Vamos a leer el versículo 6 de capítulo 1, luego vamos a leer el versículo 12 y luego vamos a leer el 14. Y usted notará que 3 veces se repite una misma frase en esos 3 versículos. Dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero para entenderlo le damos el 5, si no usted queda gringo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ahí dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para
alabanza de su gloria. 3 veces el apóstol en 14 versículos dice una frase única: para alabanza de su gloria. Ahora, para entender esos versículos tenemos que definir la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En hebreo se usa la palabra kabod con K, que significa algo que es pesado. Escuche, no es ligero y sencillo. La gloria de Dios es pesada, no es ligera y no es ¿qué? Sencilla. Y en griego se usa la palabra doxa, que significa opinión. Entonces, ¿cómo se combinan las dos? Escuche, de modo que vivir para la gloria de Dios no es una tarea fácil, sencilla o liviana, pero debe despertar en otros una opinión correcta acerca de Dios. El uno significa opinión, el otro significa una carga que es pesada, que no es sencilla y liviana. Entonces, el creyente debe vivir glorificando a Dios de modo tal que los demás opinen y digan: Dios es real en esa vida. Realmente Dios vive en esa vida. La palabra gloria es dar honor, excelencia y reputación a otro. En este caso, ¿a quién? A Dios. El creyente que vive para la gloria de Dios le da gloria en todo. ¿Cómo habla? ¿Cómo vive? ¿Cómo es en su trabajo? ¿Cómo es en su hogar? En el caso de las damas, ¿cómo se visten? ¿Cómo se visten decorosas para Dios? Las mujeres no son bonitas porque muestren. Las mujeres no son bonitas porque se vistan de una manera que quieran mostrar. No. Eso se llama darle gloria a Dios en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, asumir sus responsabilidades en casa, de ser cabeza, de guiar a la esposa, guiar a los hijos, ser el que toma la iniciativa siempre espiritualmente, de ir a la iglesia. Estamos ahí, somos creyentes y creemos en la palabra y vamos a estar en la iglesia hasta que el Señor venga. Cada uno en el rol que Dios le ha dado. Si está solo, amén. ¿Y si está casado? Amén. ¿Sí ve? Pero yo no soy cabeza. Sí. Si es un hombre solo, él tiene que sujetarse a Dios para que su corazón sea transformado, el dominio propio sea parte de su carácter y esté preparado para el día de mañana asumir una relación verdadera con una mujer. Entonces no hay opción. Soltero, casado, debe darle la gloria a Dios. El Salmo lo expresa bien. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Leámoslo. Salmo 19:1. El salmista dice ahí, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ¿sí ve? Ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué quiere decir eso? Que solo respirar, como decía mi esposa esta mañana, levantarse y mirar ese sol, ya es suficiente para la gloria de Dios. No hay palabras, no se necesitan las palabras. Dios nos dio el habla por gracia, pero no se necesita un mensaje para entender la gloria de Dios, porque la naturaleza, ¿qué? La revela. Toda la naturaleza la revela, la lluvia, el sol, el agua, todo. Los ríos, los mares, los montes. La gloria de Dios encierra todo lo que es su carácter, escuche, y atributos, su poder, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría, su eternidad, su justicia, su ira, su santidad y muchos más. Esa es la gloria de Dios para la tierra. Su carácter revelado en que da el agua para que la humanidad no muera de sed. En que permite que la tierra germine y produzca cultivos y produzca comida porque ama al hombre. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es que tiembles cuando alguien ora por ti. La gloria de Dios no es que solamente quieras sentir a Dios. La gloria de Dios es que todo lo que hacemos debe reflejarlo a Él. El universo refleja la gloria de Dios, escuche. No alcanza a mostrarnos todo lo que Dios es. Hasta que uno dice, uy, tremendo, o sea, poderoso.
que la naturaleza revele la gloria de Dios. Pero hay un lugar donde es más poderosa la gloria, y es la cruz del Calvario. Allí su gloria fue total. Allí el amor encarnado, muriendo por el pecador. El amor de un Cristo santo por los impíos, dice la Biblia. Esa es la gloria de Dios. Atributos revelados que la naturaleza no nos puede mostrar. La naturaleza no nos muestra la misericordia como nos la muestra la cruz. La naturaleza no nos muestra la gracia irresistible como nos la muestra Cristo en la cruz, muriendo para salvar a los pecadores. El Calvario es el acto de la gloria de Dios más precioso que un hombre pueda entender o conocer. El profeta Isaías, en Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es algo espectacular. Saber que la Biblia dice eso. Saber que fuimos hechos ¿para quién? Para Él. No a nosotros mismos, como decía la frase de una canción. No para nosotros mismos. Escuche, Dios no cambia. Dios no se siente más poderoso cuando ejecuta su poder. Siempre es poderoso. Dios no se siente mejor cuando nos ama, porque Él es amor. Y Dios no cambia en su corazón y en su ser por nada de lo bueno que pase con nosotros o lo difícil que pase con nosotros. Porque Él es ¿qué? Inmutable, no cambia. ¿Cuál debe ser la motivación entonces, iglesia, para vivir para la gloria de Dios? Solo hay una motivación. Juan 12, 27, 28. ¿Cuál será nuestra motivación para vivir para la gloria de Dios como iglesia? Juan 12, 27 al 28. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús, ¿y qué diré? Está a punto de ir a la cruz y está hablando aquí con sus discípulos. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces la única motivación para vivir para la gloria de Dios se llama Cristo. No hay más. Nada más te puede motivar. El ejemplo que Él muestra ahí es que mostró su pasión, aunque iba directo a la cruz. Él murió por una sola cosa, escuche, por glorificar al Padre. Si alguien te dice que murió por ti, no le creas. Es una herejía bíblica para algunos. Algunos han tomado esa frase y se la creen. Cristo no murió por ti. Eso no se puede predicar. Él murió para salvar a muchos. Usted no puede decir que fue solo por usted. Ahí hay un error doctrinal. Entonces nunca le digan a alguien que Cristo murió por él. Es demasiado importante entonces esa persona. Él murió para glorificar ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué para glorificarlo? Porque lo obedecía para salvar a muchos, para perdonar los pecados ¿de quién? De su iglesia, de su pueblo, para salvar a aquellos que habían sido ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero nunca por un individuo. Solo Dios sabe quiénes vienen a la salvación. Porque la gente, al escuchar eso, va a interpretar mal la escritura inmediatamente. Cerremos ese punto con esta pregunta. ¿Cuál es tu motivación entonces para hacer lo que haces para Dios? ¿Para venir el domingo? ¿Para orar en tu casa o leer la Biblia si lo haces? ¿Para leer un libro de pronto bueno?
¿Cuál es tu motivación para llamarte creyente o cristiano? Si realmente vivimos para su gloria. Segundo, vamos a mirar el fundamento de la iglesia y para ello vamos a ir a Mateo 16. Vamos a mirar el fundamento de la iglesia. No hay mucho que decir, todo salta a la luz. En la imagen pusimos una roca, porque el fundamento es firme, es una roca. Se llama Cristo, para que podamos dejarlo ahí y pasar al siguiente punto. Pero vamos a hablar un poquito del fundamento. ¿Es quién? Cristo, la roca. Mateo 16 del 13 al 18. Él les dijo, Jesús, por favor, si usted puede, ponga sus ojos en la Biblia, no en mí. Porque escuche, esta pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos es la pregunta más importante que se le puede hacer a una persona. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él le dijo a los discípulos, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? ¿Por qué? Porque antes en el 14 decía, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús dice, Jesús quiere saber, aunque él sabe, pero él quiere escuchar a sus discípulos y decirle, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y esa es una pregunta para la iglesia, ¿quién es Cristo para ti? ¿Cuánto hay de Cristo en tu corazón? Esa certeza plena que si murieras hoy, estarías con Él instantáneamente. Hoy, no mañana, iglesia, hoy. Puede pasar. A mí me puede pasar. A ti te puede pasar hoy. Y nunca se habla de esto para asustar a alguien, no. Es una realidad. O alguien no va a morir. Mañana, en un mes, en 10 años, la pregunta es, ¿quién es Cristo? Respondió Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, le dijo, feliz, 3 veces Simón, eso significa bienaventurado, feliz 3 veces, lleno de gozo, le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, si usted quiere saber quién es Cristo, usted nunca lo va a saber a menos que sea revelado ¿por quién? Por el Padre. El concepto correcto de Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el fundamento de la iglesia. Este pasaje es cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, roca pequeña, y dice sobre esta roca, sobre él. No era sobre la roca de Pedro, como enseña la iglesia católica, que él es el fundamento de la iglesia. ¿Era quién? Cristo, la roca grande, la roca gigante, la roca fuerte, dice. Este concepto es de vital importancia para todo creyente. La iglesia de Cristo no tiene fundadores, le tengo esa noticia. Esta iglesia no tiene fundadores. No es que en unos años alguien se ponga bravo porque dice yo soy el fundador de esta iglesia. Aquí no hay fundadores. Ni mi esposa ni yo somos fundadores de esta iglesia. Esta iglesia estaba ordenada por Dios para un tiempo y Dios la manifiesta en un tiempo en que Él quiere. Pero la iglesia no tiene dueños ni fundadores, para que usted aprenda. Siempre me acuerdo de un lugar, algún día en una reunión, llegó una señora y entonces estaban las sillas ocupadas, así como cuando usted guarda puesto y los demás llegan tarde. Eso pasa cuando uno guarda puesto. Y entonces la señora pasó y quitó lo que había ahí. Dijo, yo me siento acá. Entonces la otra persona más nuevita le dijo, pero es que eso está ocupado. Estoy esperando unas personas, unos invitados. Una señora muy elegante, ¿sí? Dijo, es que yo soy fundadora de esta iglesia. Yo hace 22 años que fundamos esta iglesia. Y la otra persona muy sabia, sin saber nada de Biblia, dijo, pero no se le nota. No se le nota por ningún lado que usted sea fundadora. No hay fundadores de la iglesia. Solo hay un fundamento, ¿se llama quién?
Cristo. Ni los credos, escuche, ni las confesiones de fe siendo buenas tienen el fundamento de la iglesia, ni los pastores, ni los miembros de la iglesia. ¿Solo quién? Cristo es el fundador de la iglesia. No tener claro ese concepto ha llevado a muchas iglesias a desviarse, a temer por los tiempos que estamos viviendo, de lo que se escucha, de las guerras. ¿Se han escuchado rumores de guerra estas últimas 2 semanas? ¿O yo solamente he escuchado rumores de guerra? Hay rumores de guerra. Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Rusia con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Estados Unidos apoya. Entonces, rumores de guerra. ¿Está en la Biblia esa frase? Claro, hay rumores de guerra. No temáis, dice la palabra. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y acá lo dice más bonito, dice, escuche. Y sobre esta roca, versículo 18b, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? Es la antesala del infierno. Es la sala de espera. Tremenda sala de espera. Solo para pasar al lago de fuego. Va a esperar ahí un tiempo. Eso. Y dice que ni aún el infierno, escuche, prevalecerá contra la iglesia. La iglesia actual está sufriendo ataques de todo tipo. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso y peligroso? Son los que sufren dentro de la misma iglesia. Esos duelen más. Cuando tenemos el enemigo al frente sabemos quién es. Pero cuando está camuflado y disfrazado es más difícil detectarlo. ¿Cuál es el enemigo interno de la iglesia? ¿Cuál creen ustedes? El corazón, que lucha, que no se afirma, que batalla, que dice, pero sí será verdad o no será verdad. ¿A qué nos estamos recibiendo? Escuche, ¿a qué se refiere con la debilidad interna de la iglesia que puede acabar una iglesia, puede fracturarla? Y es aquellos que se hacen llamar cristianos y no lo son. Esos son los más peligrosos para una iglesia. ¿Por qué? Porque con sus palabras dicen una cosa, pero con sus vidas niegan al fundamento, al fundador, a Cristo. Otros se introducen abiertamente, gracias a Dios todavía somos una iglesia pequeña, dice, para torcer las escrituras y enseñar falsedades y mentiras, engañando a un pueblo necesitado, escuche, pero ciego por no escudriñar la Biblia. ¿Sabe por qué la gente le gusta ir a donde va mucha gente? Porque le dicen lo que quiere escuchar. Y porque le da pereza leer la Biblia. Es gente perezosa, no lee la Biblia. Todo el que lea la Biblia siempre evaluará el mensaje, el sermón, dirá, ¿bien o no? Y esa es la tarea de la iglesia, bueno, juzgar el sermón que usted escucha el domingo. Si debilitamos la iglesia, la verdad se debilita. La verdad es la columna y el baluarte de la verdad. Escuche, si diluimos la verdad, disminuimos la luz que ella proyecta y quedamos en tinieblas. Cuando usted no se expone a la verdad, las tinieblas van a permanecer más tiempo en los creyentes. Cuando el creyente se expone a la verdad, aunque le choque, hay posibilidades de que la verdad y la palabra hagan lo que dice la Biblia, penetren hasta el alma, el espíritu, lo rompan, lo quebranten y se establezcan los fundamentos de Dios en esa vida. La manera como la iglesia está siendo atacada es llevando a muchas personas a pensar que pueden ser cristianos sin una iglesia. Ese es otro movimiento que se está levantando. Grupos de personas de aquí, de allí, se reúnen, oran, interceden, hacen guerra y pelean y dicen que son un grupo. Y los pastores de esas personas ni siquiera saben que ellos van a esos lugares. Y eso así, vea, en todos los barrios hay. ¿Usted de dónde es? De tal iglesia, usted de tal iglesia, usted de tal iglesia. ¿Y por qué no van a su iglesia? Porque quieren hacerlo a su manera, porque quieren revelaciones, porque quieren impactar, quieren avivar, quieren activar, quieren hacer una cantidad de cosas que no enseña la Biblia. La excusa es que la iglesia está llena de hipócritas. Esa es la excusa de los que no se congregan.
que la iglesia falla. Esa es la excusa. Escuche bien esta frase. Eso, cuando usted piensa eso, hace eso, es decirle a Cristo lo siguiente: Cristo, yo te amo, quiero conocerte, pero tu esposa es una hipócrita. Eso es, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la esposa es la iglesia. Así que cuando nos reunamos, Señor, que seamos tú y yo solos, sin tu esposa. ¿Sí lo está entendiendo? La importancia de la iglesia. Cristo responde de la misma manera. Mateo 12:30, mírelo ahí. Cristo le responde a las personas de la misma manera. Acuérdese que él siempre usaba lo mismo que la gente decía. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O usted está recogiendo, ¿qué? Lo que se ha sembrado. La semilla que está en el alma, en el corazón, la palabra que va dando fruto, o usted está desparramando, porque no hay semilla. El apóstol Juan nos deja ver que el individualismo milita contra la conversión de un creyente. Siempre que una persona quiera ser individual, aparte de la iglesia, es porque no quiere asumir responsabilidades. Y la Biblia muestra que es al contrario, que todo creyente genuino tiene que comunión con Dios y con su iglesia. Primera de Juan 1, 6, 7. Primera de Juan, acompáñeme ahí. Juan hablaba muy bien de la iglesia porque ya tenía 100 años casi y era pastor veterano de la iglesia especial que dirigía en esa época. Primera de Juan 1, 6, 7, se me perdió. Primera de Juan 1, 6, 7. Mire lo que dice ahí. Ay, otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos ¿en dónde? En luz. Como Él está en luz, tenemos comunión, ¿quién? Unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús, o de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que tener claro el fundamento, el constructor, el dueño de la iglesia, para poder amar a la iglesia y sujetarnos a ella teniendo comunión unos con otros. Tercero, la disciplina y la santidad en la iglesia. Mateo 18. Son pasajes muy amplios. Como le digo, cada pasaje, más adelante veremos un sermón, cuando hagamos algo, una serie sobre la iglesia, veremos un sermón de cada uno de estos temas amplio. Esto es por encima, por motivo del aniversario, la disciplina y la santidad en la iglesia. Los que ya vieron eclesiología han visto una parte de eso, pero escuche, aunque usted vea materias, si usted no profundiza, uno le pregunta y ya se le olvidó todo. O simplemente no lo aplica a su vida. Mateo 18, ¿qué les dije? Es un pasaje donde habla, aquí en mi Biblia, me imagino que en la suya en algunas dice lo mismo. ¿Cómo se debe perdonar a quién? Al hermano. Algo que me llamaba la atención es que el término iglesia aparece 2 veces en los evangelios nomás. 2 veces en los evangelios. Y ambas están en Mateo. Ya vimos una. En Mateo, la que vimos el pasaje de Pedro con Jesús hablando. Y este es el otro pasaje. No aparece sino 2 veces en los evangelios el nombre iglesia. Dice, una la vimos en el punto anterior y ahora vamos a mirar esto. Este pasaje habla de la santidad y la disciplina, o la disciplina y la santidad. Este tema es el más difícil para la iglesia. Pero escuche, una iglesia que no ejerce disciplina no se llama iglesia. ¿Por qué? Porque está permitiendo que lo que más destruye el corazón de una iglesia no sea confrontado. ¿Y es qué? El pecado. Ahora usted preguntará, ¿cómo se ejerce disciplina? Cada domingo, desde este púlpito, la tarea de un pastor es ejercer ¿qué? Disciplina. Esa es la primera, la más suave y la más bonita. Todo el que se sujeta a las escrituras predicadas y enseñadas, no necesita pasar a ninguna otra forma de disciplina. Entonces, cada semana la iglesia es ¿qué? Disciplinada. ¿Por qué? Porque le recuerdan que está en la tierra
y que aunque está en el mundo, no puede vivir en el mundo y que aún siendo hijos de Dios somos ¿qué? Pecadores. Esa es la forma como se disciplina primeramente. Para que la iglesia sea luz en el mundo, ella debe vivir bajo los estándares de Dios. Por eso el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está sujeto a su palabra. Y la escritura enseña que la iglesia debe vivir en santidad. La disciplina santifica al creyente. Si usted no lo cree, léase el libro de Hebreos. Y dice que la disciplina santifica. Y la disciplina es necesaria. Si alguien dice que es parte de la iglesia, pero no se sujeta a la disciplina bíblica, esa persona vive en desobediencia. ¿Por qué? Porque no quiere arreglar su vida, no quiere mejorar sus caminos. O quiere, pero lo quiere ¿cómo? A su manera. La iglesia ha sido llamada desde la eternidad. Todos sus miembros son reales, escuche. Han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y aparte de ser llamada desde la eternidad, ha sido llamada a ser santa. Para eso nos saca del mundo. Acuérdese, eclesia, fuera de ¿dónde? Del mundo. Para el mejor matrimonio, la mejor familia, los mejores hijos, la mejor casa, el mejor carro, la beca, el viaje, no. Para eso no nos saca del mundo. Si es su voluntad, eso llegará por añadidura. Nos saca para hacer ¿qué? Santos, para no vivir como el mundo vive, para que el mundo vea que los hijos de él le glorifican en todo. Si la iglesia debe ser santa, debe haber algún lugar donde diga por qué, ¿cierto? Primera de Pedro 1:14, ahí dice por qué la iglesia debe ser santa. Con eso el creyente pelea con la Biblia. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, así como la iglesia es, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, ¿sí ve? Es santo, sed también vosotros santos en la iglesia. En toda vuestra manera de vivir. No dice que en la iglesia sea santo, ni cuando está en el cuarto orando. Dice que sea santo ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. Eso es lo mismo que vivir para la gloria de Dios. Cuando el interés de la iglesia es solo la coinonía, que esto lo reclaman muchos que asisten a la iglesia, dicen, uy, pero la iglesia no ama, uy, pero la iglesia no evangeliza, uy, pero la iglesia no hace nada. Escuche, cuando el interés de la iglesia es solo la coinonía, esa iglesia no tiene interés en la santidad. No está buscando la santidad, porque fomentar la santidad causa molestias y luchas con la iglesia y divisiones con los hermanos. O sea, porque el hermano no quiere sino que le hagan eventos, reuniones y la pase rico y se le invite a pasarla delicioso. Pero cuando le dicen, ordena tu vida porque está en desorden. Eso es disciplina. Esa sola frase es disciplina cuando una autoridad se la dice a usted. Si usted no la toma, es asunto suyo. La principal razón por la que la iglesia no ejerce disciplina es por miedo, escuche, temor a que las personas se vayan. Detrás de ese temor hay pecados escondidos. No crea que es fácil decirle a alguien la verdad, sabiendo que de pronto no vuelva a la iglesia. Pero es el riesgo que hay que correr porque es la verdad. Para cerrar este punto, vamos a nombrar, solo a nombrar, no vamos a mirarlas. Solo a nombrar con las citas bíblicas, la van a poner ahí en una diapositiva, las causas por las cuales una iglesia debe disciplinar. O sea, las más importantes, las generales, son 4 nomás, generales. La primera, los que causen divisiones. Tito lo dice, Tito y Romanos lo dice. Miremos Tito 3, solo vamos a leer los textos. No vamos a profundizar porque eso lo entiende un niño de 5 años, lo entiende si lee Tito 3:10. Tito 3:10 dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sí ve? Los que causan divisiones. Y Romanos, el apóstol Pablo cerrando Romanos 16, cuando ya termina su carta, él habla algo sobre ese tema.
Al final, como él siempre da los saludos y se despide, aquí deja una enseñanza. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Los que causan divisiones. ¿Cómo se causa división? Cuando una persona no está de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia, dígaselo al que predica. No necesita estar diciéndole a todo el mundo, dígale al que predica, tenga el carácter y decir, eso no está en la Biblia, ¿listo? Y dígaselo, pero no se ponga a hablar, porque usted está causando, ¿qué? Divisiones. 2, los pecados que corrompen la moral o la pureza de la iglesia. Primera de Corintios 5. Ese lo predicamos acá. Primera de Corintios 5 dice que del 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Póngale cuidado. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo dice, en el mundo hay de todo, usted puede hablar con quien quiera, ¿sí? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Personas que se llaman creyentes, pero no quieren ordenar su vida y hablan mal de la iglesia. El tercero es la acusación contra los siervos de Dios, está en número 12, es muy largo, no lo vamos a leer. Es el caso cuando María y Aarón acusaron y difamaron a Moisés y fueron disciplinados por Dios. Escuche, si la acusación es falsa, la persona que hizo la acusación debe ser, ¿qué? Disciplinada. Si la acusación es verdadera, el siervo debe ser disciplinado. ¿Sí quedó claro? Si es verdadero, pues obvio que hay que disciplinar al siervo o a la persona que sirve en la iglesia, pero si es falso, hay que disciplinar al calumniador, al envidioso, al que está buscando argumentos. Y cuarto y último, falsas doctrinas. No lo voy a leer, 2 Timoteo 4:1-4. Al igual que la corrupción de los que sirven en la iglesia trae repercusiones, la falsa doctrina no puede ser tolerada. Y cerramos. Cuarto punto, la iglesia y el mundo. Entonces recordemos el propósito de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la santidad y la disciplina en la iglesia. Y cerremos con Juan capítulo 17. El apóstol Juan. Del libro de Juan se saca toda la eclesiología para enseñar en una iglesia también. Juan 17. Han pasado 20 siglos, iglesia, desde que Cristo pisó la tierra y la iglesia fue fundada por él. Y aún después de 2000 años, la iglesia no ha podido entender el rol que ella tiene frente al mundo. O sea, la iglesia, la única iglesia que ha brillado realmente en la tierra fue la iglesia primitiva. El ideal de Dios, antes de que Él regrese a la tierra, es que la iglesia recupere eso que tuvo en el principio. ¿Qué tenía? El valor, escucha. No tenían miedo a morir, no tenían miedo a llamarse cristianos. Cualquier persona los identificaba, ¿por qué? Porque eran como Cristo. Porque no estaban de acuerdo con el mundo, porque eran opuestos al mundo, contrarios al mundo, y el mundo los odiaba. El mundo todavía no odia a los cristianos. O sea que estamos lejos. Estamos como Ezequiel cuando habló del agua, que le daba ¿dónde? En los tobillos, dijo. Y tiene que subir por acá. A los lomos es arribita de la cintura. Tiene que subir a las rodillas. O sea que la iglesia está todavía en oscuridad en muchas áreas. A pesar de que la iglesia sigue siendo la iglesia por gracia
Y todo lo que vemos lo vemos en manera individual, escuche. Cómo Dios se glorifica en cada vida. Aquí podemos contar testimonios de personas que Dios ha transformado, que Dios ha bendecido a la manera bíblica, basados en la obediencia. Pero la iglesia no ha podido entender el rol. En el siglo IV surgió un movimiento monástico, los monásticos. Aparecieron los monjes. Ellos pensaban que con vivir solos, ser pobres, orar y contemplar la vida serían más santos. Ellos fueron los que se inventaron el cuento de los monasterios y todo eso. Y ellos creían que aislándose del mundo eran más santos. Es como la persona que es virgen y cree que es más santo que otro que no es virgen. No, la virginidad no es sinónimo de santidad. Es sinónimo de guardarse, sí, pero no lo confunda. Porque la persona puede haber pecado en su mente más que el otro. Porque es que los pecados no están en un órgano, entiendan. ¿Dónde están? En el corazón. Ayer me preguntaban que hasta qué edad un hombre puede engendrar, hasta que se muera. Sí, sí. El hombre engendra hasta que se muera. Y si no funciona, decían, sus espermatozoides, al ser puestos en un óvulo, funcionan. Y si tiene 90, funciona. 100, funciona. ¿Sí me explico? Ese es el regalo de Dios para el hombre. Decíamos que un hombre puede engendrar 9 hijos al día. Pero no es el tema de hoy. Bueno, entonces, sí, porque eso sí, ponen atención. Entonces, el modelo de los monásticos no es el modelo de Jesús para la iglesia. Dios no estableció que la iglesia fuera sola y que la persona viviera sola. Ellos no entendían este pasaje, Juan 17, 18, leamos. Juan 17, en la parte segunda, 18, la parte B. Ahorita leemos los otros. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? Al mundo. ¿Sí ven? No los envió al cielo, ni a un lugar donde no hubiera pecado. ¿A dónde los puso? En el mundo. Leamos el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, dice Cristo, y el mundo los aborreció. ¿Ya te aborrecen por la palabra? ¿O pasas inadvertido en el mundo? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el modelo de iglesia. La iglesia debe vivir en este mundo. Y es ahí donde se manifiesta que ella es la iglesia de Cristo, que ha sido apartada de ese mundo para vivir para Él y puede vivir, escuche, en medio de un mundo pecaminoso, siendo luz para ese mundo. Ese es el papel principal de la iglesia. Pero debe entender el propósito, debe entender el fundamento, debe entender la disciplina de la iglesia y la santidad para poder ser luz. Porque si no tiene claro los conceptos, él no sabe por qué lo está haciendo y por qué quiere ser luz. De hecho, la Biblia no dice que usted quiera ser luz, sino que somos luz. No es un querer que usted tenga, es una orden que Dios dio a la iglesia y es una manera como Dios la presenta al mundo como fuera de ese mundo. La labor de la iglesia en el mundo la estableció el Señor en Mateo 5, 13, 14, donde dice que la iglesia es la sal del mundo y la luz del mundo. ¿Por qué la sal? Ya lo hemos dicho, lo voy a repetir. Porque la sal sazona, le da sabor a los alimentos. ¿Sabe por qué la tierra no ha sido destruida? Por la iglesia, no más. Tan pronto la iglesia sea levantada, la tierra cambia totalmente. No habrá los mismos sistemas que hay ahora de gobierno, nada de eso será igual. Porque solo la iglesia hace que la corrupción no sea total. Cuando usted le echa sal a la carne, ¿para qué lo hace? Para preservarla, para que no se pudra tan rápido. En la antigüedad no había neveras. Todo era métodos humanos. ¿Sabe cómo escondían la carne? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra con sal, vino.
y ahí la metían meses y se la comían. En los barcos hacían igual, en los transportes de los barcos, porque no había refrigeración. ¿Cómo viajaba un barco 3, 4, 5, 6 meses? Así. ¿Por qué? Porque conservaban la carne, todos los animales que mataban los conservaban ¿con qué? Con la sal. La sal conserva, escuche, la presencia de Dios en la tierra. Él no se va de la tierra por la sal de la tierra, que es ¿quién? La iglesia. ¿Y por qué brilla todavía algo de Dios en la tierra? ¿Por qué los seres humanos, algunos creen en el matrimonio, algunos creen en el amor, algunos creen en algo? Porque la iglesia es luz todavía, porque se predica el evangelio. Unos se separan del mundo como los monjes y otros se mezclan con el mundo. Y por eso hay muchas llamadas iglesias que funcionan más como instituciones de ayuda o como lugares sociales, pero no iglesias. Son los dos extremos. Te separas, no me interesa la iglesia, no me gusta, nadie me va a decir nada, yo hago lo que se me da la gana, leo la Biblia y oro. Ese es un tipo de persona. No puede ser luz, está en oscuridad todavía, no entiende la palabra, no le ha sido revelado Cristo, el fundamento, el propósito, la santidad y la iglesia como luz del mundo. Y el otro extremo es el que mezcla, está en la iglesia, pero es mundano. Tiene en su corazón mundanalidad. Él tampoco puede ser luz. Solo la iglesia basada en lo que hablamos hoy puede ser luz para el mundo entero. La mundanalidad en la iglesia es una enfermedad. Las escrituras advierten enfáticamente que todo el que ame el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15, 17 dice, no améis el mundo. Sí, dice así, Primera de Juan 2 dice, no améis el mundo. Y las cosas del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de mí, o sea, de la vida, del yo, la vanagloria de la vida. Dice, y ahí aclara, dice, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en esa vida, Cristo no está. Porque ellos son uno, como hablábamos hace 8 días. Honras a Cristo, honras al Padre. Deshonras a Cristo, deshonras al Padre. Y viceversa, honras al Padre, estás honrando al Hijo. Amén. Y, obvio, el Espíritu Santo, ¿no? Siempre la gente dice, ¿y por qué no lo nombran tanto? Porque así está en las Escrituras establecido, para que ustedes sepan. ¿Se ha notado que siempre se habla que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo por allá a veces? Porque así está establecido en la Biblia, no es invento de la iglesia. Él es, ¿cómo decirlo? Es difícil. Uno es el que está acá. Él es el que está acá esta mañana, el Espíritu Santo. Pero Él hace lo que usted y yo debemos hacer. Él solo tiene una labor. ¿Cuál es? Glorificar a Dios, al Padre y al Hijo. A Él no le interesa si lo nombran o no lo nombran. Él hace su tarea. ¿Se imagina esa humildad, ese carácter del Espíritu? Dice, nómbrenme o no me nombren, a mí no me interesa. Nombren al Padre, nombren al Hijo, adoren al Padre, adoren al Hijo. Yo estoy aquí. Y Él es el que produce esas cosas en nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y luego vamos a la otra parte. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Infinitamente agradecidos, Dios, por esta iglesia, por estos 5 años. Queríamos compartir tu palabra acerca de lo vital que es la iglesia, lo importante que es saber sobre qué es realmente. Cómo tu propósito está ahí para hacer glorificado tu nombre. Cómo el fundamento se llama Cristo, la roca eterna. Cómo la santidad es tan importante si somos parte de esta iglesia. Y cómo ser luz en el mundo, Señor. Glorifícate. Que tu palabra corra a través de nuestra vida. Que el mundo que nos rodea, los vecinos, en cada casa que viene a este lugar, puedan ver a Cristo. Esa es nuestra oración esta mañana y finalmente una oración de gratitud. Gracias.
Solo gracias por este lugar. Bendecimos los dueños de esta casa. Gracias por sus vidas, porque han sido generosos, porque nunca están, nunca molestan, nunca dicen nada. Solamente pagamos y podemos estar aquí tranquilos. Gracias por su confianza, Señor. Gracias por cada miembro y asistente de esta iglesia, desde el más nuevo hasta el primero que llegó un día, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, porque nos enseña. Y gracias por Cristo, porque Él es nuestro Dios, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.